En los pasillos más olvidados del mundo del espectáculo existe una historia que durante años se contó a medias, mal contada o simplemente escondida. No fue una historia de estrellas rutilantes ni de escándalos fotografiados, sino una que se movió en la sombra, en el medio y en el silencio. Una historia que salió a la luz no por voluntad de los poderosos, sino por la voz cansada de un actor secundario que, poco antes de morir, decidió hablar sin adornos y sin cuidar consecuencias. Ese hombre fue Jorge Martínez de Hoyos. Jorge fue uno de esos actores que casi todos reconocen, pero pocos saben nombrar. Aparecía en películas, series y producciones durante los últimos años de la época de oro y en las décadas siguientes. Casi siempre en papeles pequeños, a veces como policía, otras como vecino, cantinero, empleado o simplemente figura de fondo. No encabezaba carteles, no daba entrevistas importantes y no figuraba en portadas. Su vida transcurrió trabajando, esperando llamados y observando con atención todo lo que pasaba a su alrededor. Esa posición discreta le permitió ver los que otros no querían ver. Jorge escuchaba conversaciones ajenas en los foros, en los camerinos, en los restaurantes cercanos a los estudios. Sabía quién le debía favores a quién tenía miedo y quién estaba literalmente protegido. Y sobre todo, conocía bien la historia de su familia. Una historia que llevaba décadas pensándolo en silencio. El centro de esta historia era su tío, Joaquín Pardavé. Joaquín no era cualquier figura, fue actor, compositor y director, un hombre respetado, admirado y con una carrera sólida dentro del cine nacional. Su nombre aparecía con frecuencia en los créditos importantes. Su opinión era escuchada y su presencia imponía respeto. Joaquín tenía fama de trabajador incansable, de carácter firme y de no quedarse callado cuando algo no le parecía correcto. Según Jorge, ese carácter fue precisamente lo que lo llevó a la muerte. Pues antes de morir, en 1997, Jorge comenzó a contar algo que llevaba guardado desde hacía muchos años. Lo hacía con palabras simples, sin dramatizar, pero con una seguridad que inquietaba a quien lo escuchaba. Afirmó que la muerte de su tío no ocurrió el día que siempre se dijo oficialmente. Según él, Joaquín fue asesinado 2 días antes de la fecha que se dio a conocer al público. 2 días completos en los que, afirmó Jorge, se acomodaron papeles, se ajustaron versiones y se construyó una historia aceptable para todos. Pero la versión oficial hablaba de una muerte repentina, sin sospechas, sin detalles. En su momento la prensa publicó notas breves, respetuosas, llenas de elogios a su trayectoria. Hubo homenajes, palabras solemnes y después silencio. Nadie preguntó demasiado, nadie exigió explicaciones. Todo se cerró rápido, pero dentro de la familia, dijo Jorge, la sensación fue otra. Desde el primer momento hubo confusión, miedo y una extraña prisa por terminar con todo. No todos pudieron ver el cuerpo de inmediato, no todos recibieron la misma información y muchas preguntas quedaron sin respuestas. Jorge aseguraba que algo no cuadraba, que los tiempos no coincidían y que la fecha oficial simplemente no encajaba con los que ellos vivieron. Lo más grave vino después, cuando explicó el motivo. Según Jorge, Joaquín había decidido denunciar al crimen organizado. No era una acusación vaga ni una sospecha ligera. Afirmó que su tío había acudido a las autoridades con información concreta, con datos claros sobre personas y operaciones que se dedicaban al tráfico de estupefacientes. En aquellos años,
Hacer algo así no solo era peligroso, era casi una sentencia de muerte. Joaquín siempre sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo. Habría cometido una de las cosas más valientes de su vida, pues comentó con personas cercanas que tenía miedo, que estaba preocupado y que sentía que lo vigilaban. Sin embargo, confiaba en que estaba haciendo lo correcto y valía la pena el arriesgarse. Pensaba que su posición pública y su nombre le daría cierta protección. Sin embargo, esa protección nunca llegó. Jorge contó que tras la denuncia el ambiente alrededor de su tío cambió por completo, pues se sabe que había políticos y actores involucrados en esa banda de narcotraficantes. Después, pasaron llamadas extrañas, visitas inesperadas, silencios incómodos. Personas que antes eran cercanas comenzaron a alejarse. Otras aparecieron solo para recomendarle discreción. El mensaje era claro: no seguir hablando. Poco después, Joaquín murió, o eso fue lo que se dijo oficialmente. Jorge insistía en que la muerte real ocurrió 2 días antes, 2 días en los que, según él, el cuerpo estuvo fuera del alcance de la familia, 2 días en los que se decidió, evidentemente, que iba a morir. Se contó la historia y así se dijo, nada más al público. Para Jorge, no había duda de que se trató de un asesinato relacionado directamente con la denuncia que su tío había hecho. Durante años, Jorge guardó silencio. Tenía miedo, como muchos otros. Sabía que no era una figura poderosa, que no tenía respaldo ni protección. Continuó trabajando, aceptando pequeños papeles, viviendo una vida discreta, pero con el tiempo, la carga se volvió demasiado pesada. En 1997, ya muy enfermo y consciente de que su final estaba cerca, comenzó a hablar. No buscó cámaras ni reflectores. Habló con periodistas conocidos, con colegas de confianza, con personas que sabía que entenderían la gravedad de lo que decía. Les contó todo con calma, sin exagerar, repitiendo siempre lo mismo. Su tío fue asesinado y la verdad se ocultó. Muchos de los que escucharon no se atrevieron a publicar la historia completa. Algunos guardaron notas en cajones, otros guardaron grabaciones que nunca salieron al aire. El miedo seguía presente. El nombre de Joaquín Pardavé era importante, pero también lo eran las fuerzas que, según Jorge, estuvieron detrás de su muerte. Pues cabe mencionar que se manejó incluso una leyenda que, al paso de los años, fue literalmente desechada, pues como es sabido, se dijo que había sido enterrado con vida. Sin embargo, eso fue mentira. Cuando Jorge murió, su fallecimiento pasó casi desapercibido. No hubo grandes homenajes ni titulares destacados. Fue coherente con la vida que llevó, siempre en segundo plano. Con él se fue la única voz que hablaba abiertamente de ese asunto. Sin embargo, sus palabras no desaparecieron. Quedaron flotando en el ambiente repetidas veces. Y esta historia se fue dando de boca en boca. Sin embargo, como pasa en la mayoría de estos temas, siempre se buscó mucha discrecionalidad. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a reconstruirse a partir de esos fragmentos, de esos recuerdos incómodos que nadie quiso enfrentar en su momento. Muchas gracias y hasta la próxima.